Ahora vamos a hacer el repaso de la primera parte del curso que fue integrales. Entonces, lo primero que vimos fue que la integral es esa área bajo la curva, donde yo tengo un delta x, que es el ancho de estos rectángulos, y un f de x, que es la altura de los rectángulos, ¿cierto? Entonces, la suma de todos esos rectángulos, que es esta suma que está acá, me debería dar el área bajo la curva, siempre y cuando los rectángulos sean lo suficientemente chicos como para que la pérdida, que es lo que tenemos acá en estos triángulos, sea realmente ínfima, ¿cierto? O el exceso que está en estos triángulos de acá, ¿cierto? Entonces, voy a borrar ahora todo lo que hice. Y supongamos cuando yo llego y digo que tengo enésimos triángulos. Veamos qué pasa acá con este triángulo de acá. Con este, va a quedar algo así, ¿cierto? Yo empecé a dividirlo acá y lo dividí en cuatro rectángulos. Y con esos cuatro rectángulos divididos, la pérdida me da muchísimo menos, ¿cierto? Me da esos pequeños puntos. Entonces, eh, son tan chicos que ni siquiera los puedo marcar en el aplicativo acá. Entonces, ¿cómo logro eso? Yo logro eso diciendo que el n, por el cual divido la función para hacer estos rectángulos, tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, entonces yo acá, acá tengo infinitesimal número de rectángulos, ¿cierto? Ahora, cuando n tiende a infinito, entonces el área bajo la curva va a ser la suma de f de x sub k por delta x cuando k de k igual a 1 hasta n, cuando n tiende a infinito. Y eso se reescribe como el integral, ¿ya? Ahora, a esta sumatoria se le llama la suma de Riemann. Entonces, la suma de Riemann no es otra cosa que el área bajo la curva, y cuando n tiende a infinito, se puede reescribir según la gráfica de integral, ¿ya? Entonces, en otras palabras, la integral es el área bajo la curva, ¿cierto? Ahora, durante el curso nosotros vimos las propiedades de la integral y todo. Recuerden que en este resumen yo estoy pasando todos esos pequeños detalles por alto y estamos yendo a ver la parte más práctica. Eso no significa que los otros detalles no entran, ¿ya? Sí entran para el examen. Yo acá estoy viendo una pasada rápida de toda la materia. Entonces, la integral definida, ¿cuál es la diferencia entre la integral definida y la indefinida? Que la integral definida tiene los límites de integración definidos. Y yo cuando integro una integral definida, yo lo que tengo que encontrar son las antiderivadas, ¿ya? Hay una demostración, que es el teorema fundamental del cálculo, que demuestra que la integral de g' de x es igual, entre a y b, es igual a g de a menos g de b menos g de a, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice esto? Que la integral de una derivada es la función original. Y por eso acá nosotros las tenemos expresados con minúscula y mayúscula. La integral de la derivada, ¿qué es lo que es? La función original, ¿cierto? Entonces, yo lo que nosotros vimos, aparte, es que cuando yo integro una función de manera indefinida, yo voy a tener, cuando no tengo límites de integración, f de x es igual a este f de x más una constante c. Y esa constante c me entrega una serie de familias de primitivas o antiderivadas que me permiten obtener la función, ¿cierto? Entonces, una función integrada tiene una familia de integración porque siempre se le está sumando una constante. Y acá en este gráfico tenemos el concepto de familias de antiderivadas. Ahora, vimos, porque la materia integral es bien divertido, uno primero pasa la teoría y explica que existe, tal como lo hacen las derivadas. Y luego llega y dice, bueno, ya que entendimos toda la teoría, ya que entendimos la parte profunda o filosófica de la matemática, ahora quedémonos con una tabla como esta, ¿ya? Y la tabla como esta, que lo que dice es, oye, cuando yo tenga polinomio, así se integra, cuando yo tenga logarítmico, así se entiende, cuando yo tenga exponencial, así se integra, cuando yo tenga trigonométrico, así se integra. Y hay muchos más, la tabla crece. Ahora, lo importante no es solamente memorizar las integrales, tal como ustedes aprendieron de manera mecánica las derivadas, sino que también entender por qué se originan.
En el curso, y no está en este resumen, nosotros vimos las propiedades de integración, ¿cierto? Las propiedades de las integrales. Y las propiedades de la integral a mí me permiten abrir, separar, dividir integrales. Pero para eso yo tengo que entender cuáles son las reglas de integración. Y las reglas de integración, la parte más, no sé, el método más carretero, está escrito en esta tabla acá, ¿cierto? Ahora, en las técnicas de integración nosotros vimos tres técnicas de integración. La primera es la sustitución, ¿cierto? La segunda es la integración por parte, esta es la famosa vaca. Y la tercera es la integración simbólica, ¿ya? Ahora, hay quienes pueden decir que la sustitución es una integración por parte más simple, ¿cierto? Y es verdad, es totalmente cierto. Y que la integración simbólica de las fracciones parciales o integrales simétricas no es otra cosa que saberse las propiedades de la integración y usar aritmética. Y también es verdad. Entonces, si me preguntan a mí, de estas tres, lejos, la más importante es la integración por parte, ¿ya? Y este es, o sea, si me hacen confesarles una pregunta que va sí o sí en el examen, es esta. La integración por partes es importante. Y es importante que la sepan. Entonces acá tenemos un ejemplo de sustitución. Yo no sé si se los dije en la clase anterior, se los puedo repetir esta. Estas diapositivas no son otro que una selección de las diapositivas más importantes del curso. Entonces este ejercicio, que es una integración simétrica por sustitución, está en la clase de sustitución, ¿ya? Y de hecho es el mismo ejercicio. Acá tenemos la integración por parte y por qué se llama la vaca, ¿cierto? Y ese, el tema de la vaca es el mnemotécnico que me permite lograr construir la base de la integración por parte. Tengo que saber encontrar u y db y luego derivar u para obtener du y integrar b para obtener b. Esto es fundamental, ¿cierto? Pero la mnemotécnica de la vaca está acá. Las fracciones parciales las vimos, ¿cierto? Y esto es súper importante también, porque me permiten a mí lograr encontrar la respuesta de una integral que tal cual se ve bastante más compleja. Y de hecho, yo acá podría decir, oye, bueno, ¿qué pasa si yo acá digo que u es igual a x más 3? Ah, mira, estoy haciendo una sustitución y de u es igual a dx. Entonces, esto de acá me queda 4 integral de x más 3, y esto se puede transformar en 4 integral de du partido en u, ¿cierto? Este paso, de aquí a acá, hubo una sustitución, ¿cierto? Entonces, se usan los métodos constantemente y recurrentemente. Ahora, luego de entender la practicidad de las integrales, volvimos un poco a la filosofía de las integrales, ¿ya? Y dijimos que hay integrales impropias, ¿ya? Y definimos las integrales impropias en tres tipos, o en tres especies. La primera especie, que es donde yo tengo un intervalo que no es acotado, donde uno de los límites de integración es infinito. Segundo, vimos cuando las funciones no están acotadas, cuando en el límite de los intervalos de integración la función tiende al infinito y no tiene coto. Y la tercera, que es la mezcla entre las dos, ¿ya? Ahora lo que vimos es que estas tres integrales pueden converger o diverger. Entonces, no es tan relevante que la integral tiende al infinito, ¿cierto? Lo importante es si esa integral converge o diverge. Y de hecho acá tenemos un ejemplo de dos integrales de la primera especie, donde una converge y la otra diverge. Esta integral diverge y esta integral converge. Y eso está dado por la naturaleza de la integral, ¿ya? Yo resuelvo, hay todo un método que vimos en clases que es importante que ustedes lo tengan súper claro, que lo lleva a usted a decir, oye, mira, acá hay una integral que converge y una que diverge. Yo acá tengo, gráficamente, puedo ver cuál es el área que diverge. Y esto es súper interesante porque digo, mira, del cálculo acá, la integral 1 partido en x, perdón, 1 partido en x cuadrado, converge, ¿ya? La integral 1 partido en x cuadrado, que es todo lo que está acá abajo, converge. En cambio, la integral 1 partido en x diverge. Entonces, si lo azul converge y es un número que yo conozco, y lo rojo diverge, que es un número que yo no conozco,
Entonces yo puedo restarle a lo que no conozco, lo que conozco, y me quedo con lo que realmente diverge. Y lo que realmente diverge es esta superficie que estoy achonando acá y que tiende al infinito. ¿Ya? Eso es algo como interesante de la matemática. Ahora, lo siguiente que vimos fue la aplicación en la economía de las integrales. Y la aplicación más importante, hay dos aplicaciones. Primero, los cálculos de los excedentes del consumidor y el productor. Y hay mucho más. La venta durante un periodo T, en el año T, se define de una función, entonces la integral me va a dar el consumo, el ingreso, y la resta del ingreso menos los costos en todo periodo me entrega la utilidad, y la resta entre lo percibido menos los costos me entrega la utilidad del productor. Entonces, las aplicaciones de, eh, las aplicaciones de las integrales en la economía van por el cálculo de excedente. Acá tenemos lo que es el excedente del consumidor, ¿cierto? Y lo que decimos que el excedente del consumidor es el área bajo la curva, pero el área bajo la curva de ingreso, pero sobre la curva de costo. Y acá en el caso de ingreso, no es el ingreso real, sino que es el ingreso percibido. Yo compré algo que me costó 1000, pero yo lo percibo en 1.000.000. Bueno, ahí hay un ingreso que yo tengo, porque hice un buen negocio. Pues yo hay algo que lo percibo mucho más caro o mucho más valioso de lo que yo en verdad pagué. Eh, pero el segundo que me compro no lo percibo tan valioso como el primero. El primer chocolate lo percibo de una utilidad infinita, el chocolate enésimo, en verdad lo que estoy pagando y lo que estoy percibiendo es exactamente lo mismo. Entonces, todos los chocolates que consumí, el primero me entregó un montón de valor, el segundo no tanto, el tercero menos que el segundo, se puede hacer con la integral, ¿cierto? Y acá tengo, el primero me entregó todo esto de utilidad y me costó esto. Entonces, esto es lo que yo recibí. Y el segundo así fui cayendo. Siempre como piso está el precio que pagué. Y ahí está el excedente del consumidor. Y acá está la forma con la que se calcula, ¿cierto? Lo mismo pasa para el excedente del productor. Yo tengo una curva de costo y que los costos son crecientes porque hay rendimientos marginales decrecientes. Yo producir una unidad me cuesta, producir dos me cuesta un poquito más, y a producir n cada vez me cuesta más, ¿cierto? Y acá el precio que yo percibo siempre es el mismo. Y acá yo tengo la integral del excedente del producto, ¿cierto? La segunda aplicación importante que vimos en la economía es el cálculo del valor esperado, ¿cierto? En funciones que son absolutamente continuas. Sabemos que el valor esperado es el valor por la función de probabilidades de que suceda la obtención de ese valor. Y vimos en clase el ejemplo de el lanzamiento de dado, que es una función que es discreta, pero como un ejemplo de continuidad, ¿cierto? Ahora vimos las integrales dobles, y lo que dijimos de las integrales dobles es que no hay ninguna diferencia, o conceptualmente las integrales dobles son lo mismo que las derivadas dobles. Acá la integral doble, yo lo que hago es que integro con respecto a una variable y luego ese resultado lo integro con respecto a la segunda variable, ¿cierto? Y con eso yo lo que obtengo es la integral. Tal como yo lo hago en las derivadas, en las integrales, cuando yo estoy integrando con respecto a la primera variable, la segunda variable se mantiene como una constante. Si se fijan acá, el y no se toca porque yo estoy integrando con respecto a x, ¿cierto? Vimos en esta clase que hay límites de integración, ¿cierto? Y que tenemos cortes verticales o cortes horizontales, ¿cierto? Y vimos que en una misma función yo puedo transformar esos cortes, ¿cierto? Y acá tenemos esta función y yo hago un corte vertical o hago un corte horizontal. Pero según eso, ¿cómo escribo la función que estoy integrando? Esto solamente me sirve para los límites de integración, ¿cierto? Los que están acá. Y recordemos que el primer de x le corresponden los primeros límites y el segundo de le corresponden los segundos límites. Bueno, con esto termina el repaso de la clase de hoy. Cualquier duda me escriben.